¿Qué tal equipo? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Madrid Buceo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los guantes de buceo. En este canal tenemos una lista de reproducción completamente dedicada al tema del equipo de buceo. Hemos tratado desde escarpines, neoprenos, máscaras, jackets, alas, yo creo prácticamente de todo. Y me faltaba el tema de los guantes. He decidido hacer este vídeo ya que un seguidor me escribió un mensaje, que os lo dejo por aquí, en el cual me preguntaba qué tipo de guantes recomendaba. Así que, a colación de este mensaje, pues voy a hacer este vídeo y vamos a hablar sobre los guantes. Antes de dar mi valoración sobre lo que pienso yo sobre el uso de guantes en el buceo, vamos a ver qué tipo de opciones tenemos en el mercado y luego ya os comento qué pienso yo sobre el uso de guantes. La primera opción con la que nos encontraríamos serían típicos guantes de neopreno, que son pues como estos que os he enseñado al inicio del vídeo, que simplemente es pues un guante de neopreno. Estos normalmente los tenemos en tres tipos de grosores, 2 milímetros, 3 milímetros y 5 milímetros. Luego también tendríamos los guantes que son específicos del traje seco, que os pongo una imagen por aquí. Y dentro de este pues tendríamos dos tipos diferentes. Por un lado tendríamos los que tienen un sellado propio del guante, que es un manguito que se fija, y otros que en lugar de tener esto, o incluso además de tener esto, lo que tienen es un aro de plástico que se fija directamente en el puño del traje seco, de tal modo que nos da una estanqueidad completa. Otro tipo de guante que no es específico de buceo, pero que dependiendo del uso que le demos, y ahora me pondré con el tema del uso y entrar en él en profundidad, también nos puede servir, son los guantes de mecánico. Con los guantes de mecánico me refiero a aquellos guantes que son de nylon, el tejido del propio guante, y luego tienen una capa de poliuretano. Este tipo de guantes viene muy bien sobre todo si vamos a hacer trabajos debajo del agua o cosas que requiera estar traccionando, estar moviendo objetos y demás. Pues ahora que hemos visto todos los tipos de guantes que tenemos en el mercado, así a grosso modo voy a comentar mi opinión sobre ellos. En un primer momento yo os diría que el uso de guantes en buceo no tendría que ser un elemento necesario o algo que realmente tuviéramos una necesidad de ello. No es un ordenador, no es por supuesto una botella, no es algo que realmente sea necesario para bucear. Y ahora aquí empiezo a abrir excepciones. Considero que el uso de guantes de neopreno de este estilo no son algo que se debe utilizar. Bajo mi punto de vista, hay algo que creo que es muy importante en el buceo y es el hecho de tener tacto y sobre todo ser capaz de alcanzar todos los elementos del equipo sin necesidad de estar mirando o estarse asomando. Normalmente cuando nosotros nos ponemos una máscara de buceo parece que no, pero perdemos ciertos ángulos de visión tanto por los laterales como por arriba y por abajo. Entonces esto puede hacer que el hecho de inclinar la cabeza para tratar de ver algún elemento del equipo no nos sea útil, puesto que a lo mejor no llegamos a verlo incluso aunque estemos con el cuello flexionado. ¿Esto cómo podemos suplirlo? Con el tacto. Si conocemos bien nuestro equipo, si sabemos cómo manipularlo, si sabemos dónde tenemos cada elemento del equipo, no necesitamos ver para llegar a alcanzarlo. Esta es otra razón por las cuales también es importante tener vuestro equipo y también tener una configuración estandarizada. ¿A qué me refiero con configuración estandarizada? A que todos los buceadores buceen con todos los elementos, al menos los básicos, tipo el octopus y demás, todos en el mismo lado. Y no solamente eso, sino que si hay alguien que tiene una configuración diferente, que el resto de gente lo sepa. Porque en caso de que tengamos una emergencia y estemos buscando el octopus en un lado y resulta que lleve otra configuración, por ejemplo la Andy, que se lleva al otro lado el regulador y demás, el regulador de emergencia me refiero, el octopus, pues puede llegar a dar problemas. Luego ya nos meteremos en si esta configuración es mejor, si aquella es mejor, pero digamos que de base creo que tendríamos que tirar a una estandarización completa para todos los elementos del equipo de buceo. Entonces, teniendo en cuenta esto, considero que si utilizáis guantes, el tacto lo perdéis y va a ser mucho más difícil emplear el equipo, manejar el equipo o incluso en una situación de emergencia en la que tengáis que ayudar a alguien o que tengáis que manipular el equipo de otra persona, os va a ser muy complicado hacerlo. Por lo tanto, yo en principio no recomiendo nunca el uso de guantes. Y ahora aquí abro un par de excepciones. ¿En qué circunstancias creo que sí que se tendría o sería útil utilizar guantes? Pues cuando hacemos buceo en aguas muy frías. Entonces, en tal caso, pues quizá el tema de bucear con un traje seco que integre al guante, pues viene muy bien.
En mi caso particular, yo suelo bucear en el Mediterráneo, que la verdad es que es un mar relativamente templado, tampoco es el Cantábrico, no es el Caribe, pero bueno, con un traje húmedo, en verano vas bien, y con un traje semiseco, si le echas un poco de valor, te diría que el resto del año también podrías bucear. Pasando frío al final, pero bueno, más o menos. Pero sí es cierto que la gran mayoría de gente bucea en verano y con un traje húmedo de 7 milímetros, de 5 milímetros, vas más que sobrado. De tal modo que no es necesario tener una protección extra en las manos porque las manos se me hielan. ¿En qué otra circunstancia creo que sí que es útil? Y aquí considero que es prácticamente imprescindible el uso de guantes. Y para esto abogo de nuevo por el tema de los guantes de mecánico, tipo de poliuretano y demás. Si vamos a hacer, como he dicho antes, trabajos debajo del agua. Bajo mi experiencia personal, yo cuando estuve sacándome el Dive Master, cuando estuve haciendo también el tema del instructor en un centro de buceo por allí por Alicante, te cuento por aquí arriba la experiencia. En una ocasión, pues me tuve que echar al agua para quitar una serie de grilletes que estaban conectados a un cabo y esto unía a un muerto. Entonces lo que tenía que hacer era retirar esos grilletes y colocarlo en el muerto siguiente. El muerto es un bloque de hormigón que hay debajo del agua, ¿vale? No os imaginéis aquí que eran chungos en ese centro de buceo, pero no tanto. Entonces, el problema de estar trabajando con piezas metálicas debajo del agua es el tema del óxido, y aunque no se lleguen a oxidar, es el tema de que se fija caracolillo, que se fija herrumbre, y es muy difícil abrir esos pernos o manipular todo lo que esté debajo del agua, y requieres hacer mucha palanca, requieres hacer mucha fuerza. Entonces, si estás tiempo en el agua, la piel se rehidrata, esta piel se vuelve blanda. Si encima estás manipulando cosas que tienes que estar haciendo fuerza, traccionando, en algunos casos golpeando y demás, es muy fácil que os hagáis una herida. Y aunque esas heridas no son profundas, no son algo que digamos normalmente tengas que ir a urgencias a que te cosan, sí es cierto que si buceas asiduamente es un problema. ¿Por qué? Porque si estás yendo continuamente al agua, esa herida no se seca y no cicatriza. Entonces al final cualquier herida en las manos, por mínima que sea, acaba siendo un problema. Además, las manos es un elemento pues que movilizamos mucho, la piel se suele tensar, se vuelve a destensar continuamente. Entonces todo esto, unido al tema del agua, de las bacterias en el agua, de que no seca, hace que esas heridas permanezcan bastante tiempo y prácticamente se aseguro que se infecten. Entonces, por todo ello, sí que recomiendo utilizar este tipo de guantes. Ahora bien, en un buceo recreativo, yo no recomiendo y considero que no es correcto utilizar guantes. Hay mucha gente que me ha dicho, no, yo es que noto que me corto con las manos y no sé con qué. Claro, te cortas. ¿Por qué? Porque así no se bucea. Así para descender tampoco se bucea. Si estás moviendo continuamente las manos, es normal o es cuestión de tiempo que te roces con una roca, te roces con un erizo, te roces con cualquier cosa y la piel se te abra. Pero ahí el problema no es, no, me pongo unos guantes y así puedo seguir haciendo lo mismo. Ahí el problema es que estás buceando moviéndote en exceso y moviendo las manos en exceso, lo cual es un error. De hecho, hay en algunos lugares de buceo donde no se permite el uso de guantes directamente. ¿Por qué? Porque así evitan que la gente se agarre las rocas, toque, meta la mano o se ponga a interactuar demasiado con el entorno, cosa que como buceadores pues no deberíamos hacer. Así que nada, equipo. Pues esto ha sido todo. Esta es mi opinión sobre el uso de guantes. Si vais a hacer trabajos debajo del agua, bien. Si vais a bucear en aguas extremadamente frías, lo veo también muy bien. Pero si estáis haciendo buceos con temperaturas del agua de hasta 16 grados, digamos, sí, 17, 16 grados, el uso de guantes creo que no debería ser una prioridad y sobre todo creo que puede llegar a ser más peligroso o puede ser un hándicap mayor que los beneficios que nos puede llegar a proporcionar. Pues nada más, equipo, espero que os haya gustado, esto ha sido todo y ¡hasta luego! Mira, para lo único que vale el guante. ¡Hasta luego!